Bendiciones, hermano, es tu tiempo. Dios le bendiga, mi hermano, amén. Antes de que entremos a la palabra de Dios, el pastor estaba hablando y yo estaba escuchando, y yo digo una cosa: yo cuando el pastor habla, yo escucho y pongo atención. Yo le decía: ¿y por qué tenemos que esperar hasta ese tiempo? O sea, que no se lo pierda, porque yo sé de ahorita que va a estar precioso. Pero cuando estábamos cantando el último canto, y sentí algo en mi espíritu bien precioso, que el Espíritu Santo está en este lugar, amén. Está en tu vida, que es lo principal. ¿Sí? Pero también nosotros dentro de nuestra vida tenemos que decirle: bienvenido Espíritu Santo. Tenemos que darle esa bienvenida. Por eso es que yo le decía a la hermana que si antes de que se bajaran, ellos podían. Yo sé que muchas de las veces es muy difícil para los músicos pedir cantos y porque lo saca uno de onda, ¿verdad? Pero ¿y estas? ¿Eso qué? Vale, vamos a decirle: Espíritu Santo, bienvenido. O sea, no en la canción, pero en la canción que van a cantar ellos. Te damos gracias. Mientras cierra tus ojos. Preséntate delante de la presencia de Dios, tal como eres. Porque Él sabe, conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Él conoce desde nuestro caminar, nuestro pensar. Y por eso es que le decimos: gracias, gracias, Espíritu Santo. Que sea Él ministrando día a día, minuto a minuto, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. There's nothing worth more that could ever compare. Darling, nothing else. You're leaving more. Your presence, oh Lord, your presence, your presence. Thank you. In your presence, Lord. Yes, Jesus, your presence, tu presencia, tu presencia. Gracias. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart became clean and my soul was alive. In your presence, Lord.
Gracias porque sabemos que tú nos has amado de la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Cristo Jesús, porque sabemos que tú estás aquí, tu Espíritu Santo está aquí moviéndose en la vida y el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por esta preciosa presencia, Señor, en la cual se anda paseando por este lugar, llenando, transformando la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque sabemos, Padre, que la Biblia nos enseña que tú eres fiel y verdadero, Señor. Que tú, Dios poderoso, nos enseñas que no nos dejarás ni nos desampararás, sino que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Porque no hay palabras para poder decir gracias por todo lo que usted hace por nosotros, por todo su amor y misericordia, la cual se derrama a cada momento, a cada minuto, y en el cual muchas veces nosotros de una u otra manera despreciamos con nuestras actitudes, con la forma como nos comportamos, por la forma en cómo hablamos, Señor. Por eso es que pedimos, Padre, en este día que usted nos perdone, Señor. Aceptamos esa su gracia, aceptamos, oh Dios poderoso, el sacrificio que usted hizo y le damos gracias por su preciosa presencia, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por ese derramamiento de sangre que usted hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, por mantenerse con nosotros, aunque somos infieles. Usted es fiel y se mantiene en la vida y corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Que sea su poder tocando las vidas y los corazones de cada uno de nosotros, tocando y ministrando cada vida, cada cuerpo, ministrando cada mente, Señor, porque cuánta falta nos hace el conocer más de su palabra. Cuánta falta nos hace, Señor, el ser llenados cada día más de usted. Nos hace falta más conocerle y conocer, Señor, aleluya, cuál es su propósito de usted en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús, porque día a día usted nos presenta por su preciosa palabra qué es lo que usted quiere para nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llevar una vida de triunfo en triunfo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que usted, Señor, va a seguir haciendo cosas maravillosas, cosas preciosas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Thank you, guys. You guys are awesome. Thank you. Thank you. Demos una fuerte palmas al Señor. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Right. Bueno, usted se dio cuenta, usted no recibió notas el día de hoy. Y usted va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿El hermano no va a predicar? No, sí, vamos a predicar. Vamos a traer una palabra, pero una de las cosas en las cuales, y esto no fue planeado, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto en todo tiempo. ¿Se acuerdan la última vez que prediqué yo de qué estábamos platicando? Cómo es que cuando usted y yo leemos la Biblia, tenemos que tomar nota de lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. ¿Verdad que sí? ¿Sabe que no se me vaya a enojar y no le voy a pedir perdón ni disculpas? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar nota de lo que Dios nos habla. ¿Sí? Porque yo sé que Dios le habla a usted en su vida todo tiempo. Y hay cosas pequeñas y hay palabras en las cuales cuando Pastor Ángel está hablando, cuando yo estoy hablando, muchas veces hay cosas en las cuales Dios despierta ese sentir o algo en el cual si no toma nota en ese tiempo, ¿sabe qué pasa? Después se nos olvida. ¿Verdad que sí? Y eso es bien importante, el cual usted y yo, y por eso yo decía la última vez que hablaba acerca
de estudiar y tomar nota de que es bueno que usted traiga su Biblia. ¿Cuántos de aquí trajeron sus Biblias? A ver, levante su Biblia. Amén. Ok. Si no la trajo, yo le animo que la traiga. Y le voy a animar que se traiga lo que es un highlighter amarillo. ¿Cómo se llaman esos en español? Un marcador amarillo, ¿sí? Y que se traiga una pluma. ¿Por qué? Porque es importante, mi amado hermano, que nosotros ensuciemos la Biblia. Muchos se quedaron así como diciendo, ensuciar. Y no tanto ensuciarla, sino que la marquemos. Que la marquemos. Mira, la Biblia es un libro en el cual usted y yo tenemos que hacer nuestras notas, marcarlas, ponerle la fecha de todo lo que Dios nos está hablando y ministrando. Porque es bien importante, porque cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nosotros podemos encontrarnos ese versículo, vemos la fecha, vemos que está subrayado, vemos que está puesto con amarillo, y vemos la fecha, y Dios nos empieza a ministrar una vez más en lo que nos habló ahí. Y por eso es que, mi amado hermano, a mí me gusta mucho marcar mi Biblia, ¿sí? Esta es una Biblia nueva que me regaló un hermano mío, ¿sí? Y le dije una cosa, ya empecé a marcar, a poner fechas, porque es bien interesante. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Si usted y yo no estamos comiendo diario la palabra de Dios, nos pasa cuando usted no está comiendo una comida diaria en el cuerpo. Yo trabajo en un hospital y me doy cuenta que cuando las personas no están comiendo, empiezan a perder peso, empiezan a ser más débiles, y cuando empieza a haber debilidad y el cuerpo empieza a perder, muchas veces la gente pierde conocimiento, ya no le dan ganas de hacer nada. O sea, hay muchas cosas que pasan en su cuerpo en el cual está en decaimiento, y muchas veces lleva eso a muerte. Dentro de la palabra de Dios, mi amado hermano, es lo mismo, tiene el mismo concepto. Si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios o comiendo la palabra de Dios del diario, desayuno, comida y cena, entonces llegamos a un tiempo en el cual nos volvemos cristianos flacos, cristianos conformistas y confortables, conformo. Y eso, mi amado hermano, aleluya, trae un gran peligro a nosotros o al cristiano, porque cuando llega un cristiano a conformarse, dice, ya no necesito leer la Biblia. Llega a un conformismo en el cual significa que en vez de ir caminando hacia enfrente, estamos caminando hacia atrás. Hay un gran peligro en que lleguemos a morir espiritualmente. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aún el apóstol Pablo lo dijo, hermanos, yo deseo que ustedes sean perfectos, lleguen a una perfección. Y ¿sabe qué? Una vez, yo dentro de mis estudios, el Espíritu Santo me enseñaba que usted y yo sí podemos llegar día a día a ser perfectos, no a una perfección de Jesucristo, porque el único perfecto es Jesucristo. Pero cuando usted y yo llegamos a avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida, en nuestro ser, día a día llegamos a una perfección en la cual tenemos metas. Cuando lo llegamos ya lo perfeccionamos y seguimos adelante, ¿sí? Y eso es importante, que nosotros como cristianos estemos día a día avanzando en todas las áreas de nuestra vida. Porque el apóstol Pablo dijo, hermanos, mi deseo es que prosperen nomás en ciertas cosas, en todo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros prosperemos en todo. Bueno, eso ni es la introducción del estudio, pero vamos a entrar al estudio bíblico.
Mira, el día de hoy vamos a ver, orando durante la semana, yo le he estado orando al Señor, le digo, Señor, ¿qué quieres que le traiga a tu pueblo? Varias veces me llevó a este libro de Josué, porque vamos a ver varios puntos en los cuales, en el libro de Josué, Dios nos habla y nos ministra, aunque es uno de los libros de historia, ¿verdad? Es un libro en el cual nos va a enseñar cómo prepararnos para la conquista. Muchas de las veces, ustedes saben que cualquier deportista, cualquier persona que quiere llegar a hacer una meta, tiene que prepararse. ¿Cuántos de aquí a veces se preparan? Hermano Saúl, se preparan para venir a tocar, ¿verdad? ¿Sí? Los que son deportistas saben que hay un preparativo para cuando el día de la competencia, tienen que prepararse, porque cuando van a llegar a la competencia, tienen que dar lo mejor. Nosotros como cristianos, mira, déjate decir una cosa, día a día estamos en lucha, día a día estamos en pruebas, día a día nos encontramos con situaciones en las cuales nosotros tenemos que pelear, ya sea que son en nuestros trabajos, ya sea que sea en nuestra casa, ya sea que sea en donde quiera que estemos, nos vamos a encontrar bloqueos en los cuales nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar todas esas áreas, porque si no estamos preparados, ¿qué puede pasar? Vamos a caer, vamos a ser derrotados. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar preparados para todo tiempo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? En todo tiempo. En todo tiempo, preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Obviamente, leyendo la palabra de Dios, en ayuno, en oración, como decía nuestra hermana Florina, en alabanza. Oiga, yo no sé si a usted le pasa que de repente no siente usted nada, pero nomás empieza a adorar al Señor, como que todo se le cae y empieza a sentir uno esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque es tiempo de adorar. Ahora sí, fíjate que dice Josué, vamos a leerlo y después vamos a desglosarlo un poquito, cómo Dios le habla a Josué y le da esos preparativos. No nomás le da preparativos, le da consejos y también enforza varios puntos en los cuales Dios nos va a enforzar a ti y a mí en este día. Josué 1, si tienes tu Biblia, ábrelo, ¿sí? Porque no va a haber, esos no van a estar ahí. Dice Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisareis la planta de vuestro pie. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios añada bendición a su palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos este versículo hasta de memoria? ¿Verdad?
Y es un versículo que es precioso. Pero muchas de las veces nos olvidamos del contexto, de lo que Dios empieza primeramente a decirle a Josué. Cuando Moisés se muere, ¿sí? Obviamente conocemos la historia de que Josué y Caleb fueron las únicas dos personas que pudieron regresar cuando fueron a ver la tierra prometida. Fueron los únicos dos que le dijeron a Moisés, ¡yeah! Vamos a entrar, sí podemos hacerlo. Y los otros 10 dijeron, oh no, hay gigantes. Oh no, Moisés, si entramos nos van a pisar como cucarachas. Pues no dice así, ¿verdad? Pero dice, nos van a destrozar. Pero Josué y Caleb dicen, no, nuestro Dios es más grande que todo eso. Y eso, en el corazón de Dios pudo ver que Josué y Caleb eran personas de fortaleza. Y vemos la historia que obviamente Dios les dio a ellos, pero Dios tuvo que escoger a uno de ellos para que siguiera adelante al pueblo de Israel para que entrara a la tierra prometida, siendo que sabemos que a Moisés se le dijo que él no iba a ver esa tierra prometida por lo que él había hecho. Usted sabe la historia. Pero cuando se muere Moisés y empieza el libro de Josué, el primer punto que le habla Jehová a Dios y le dice a Josué, le dice, levántate. Oiga, ¿qué estaba caído Josué? ¿Usted por qué dijo que se levantara? ¿Usted tiene una idea por qué dijo que se levantara? Porque no había comido la palabra de Dios. Bien, fíjese algo bien importante. Y yo me ponía a pensar, y entonces yo decía, Señor, bueno, es interesante que dice levántate, pero ¿por qué? Y yo le voy a poner un ejemplo. Muchas de las veces, el Señor me hablaba y me decía, muchas de las veces, cuando pasa algo grande en la vida del ser humano, ¿sí? Se cae y ya no se puede levantar. Ya sea que haya muerte, ya sea que haya divorcio, ya sea que haya muerte de un hijo, ya sea que haya algo que haya impactado la vida del ser humano grande, espiritual y emocionalmente, muchas veces nos caemos. ¿Y cuántas de las veces, mis amados hermanos, hemos visto en gente que se queda caída por décadas, por años? Ya ha pasado, la situación ya tiene años que ha pasado, pero se le recuerda y otra vez se hace pedazos. Por eso fue que el Señor le dijo a Josué, levántate. Como diciendo, mira, ya Moisés, ya pasó a mejor vida. Ahora, levántate, ¿sí? Sacúdete y sigue adelante porque hay un propósito en tu vida. ¿Cuántas veces Dios muchas veces nos ha querido a nosotros levantarnos de esas áreas donde estamos nosotros estancados? Que llevamos años estancados porque no queremos levantarnos, porque a veces nos da miedo, nos da temor, nos da pavor, simplemente porque no queremos dejar lo que estaba atrás, o queremos seguir agarrados de las cosas, situaciones que aprendimos, y no queremos soltar todo eso. Y tenemos miedo a levantarnos, tenemos miedo a dejarnos. Pero sin embargo, Dios le dijo, levántate, ¿sí? Y camina. Pasa el Jordán. ¿Sí? El Jordán lo vemos como una etapa de decir, esos problemas o esa situación tú no tienes que pasar. Tienes que sobrepasar todo eso. Sabemos que el Jordán, ¿sí? Si usted empieza a caminar por ese río, va a llegar un tiempo que va a tener que ahogarse. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando Dios te da una orden, o Dios me da una orden, Él va a poner los medios para nosotros sobresalir, sobrepasar esa situación en la cual usted y yo estamos pasando, que venimos arrastrando, que tenemos que dejar para poder empezar ese caminar, para poder empezar a tomar esa victoria que Dios tiene para nosotros. Y eso fue lo que le dijo a Josué, levántate y pasa el Jordán.
Y no nada más eso. Y tú y todos aquellos, todo el pueblo, ¿sí? A la promesa, a tomar la promesa que yo te he dado. ¿Cuántos de aquí nosotros, ¿sí? Estamos esperando promesas, el cual Dios nos prometió hace muchos años y no la hemos visto cumplida? ¿Te has puesto a pensar muchas veces? Es porque no nos hemos levantado y hemos enfrentado y hemos caminado por ese portal para poder sobrepasar eso, para que Dios nos dé nuestra victoria. Muchas veces porque tenemos miedo. ¿Cuántos de aquí a veces no tenemos miedo? Y pensamos que si vamos a hacer lo mismo vamos a volver a caer. Pero sin embargo se nos olvida algo bien interesante. Se nos olvida de que tenemos a un Dios poderoso que está y va adelante de nosotros. Se nos olvida que tenemos un Dios el cual nos tiene en el hueco de su mano y nos va a ayudar a pasar todas esas situaciones que hemos sufrido, porque las hemos querido pasar nosotros mismos y no hemos pedido la ayuda del gran Dios para poder sobrepasar y poder levantarnos y pasar adelante para poder tomar posesión de lo que Dios me ha dado. Y déjenle digo, y muchos no vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque no hemos querido levantarnos para poder sobresalir adelante. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés se ha muerto, ahora pues levántate y pasa al Jordán, y todo este pueblo a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Dice, nadie, absolutamente nadie, te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Qué preciosa promesa, ¿sí? Cuando tú y yo llegamos a entender y comprender esta preciosa palabra en la cual Dios nos ha prometido que a nada, absolutamente nada nos hará daño, entonces nos levantamos y decimos, Señor, gracias. Y seguimos caminando, seguimos adelante. Ponemos como dice la Biblia, poniendo nuestra mente en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero cuántas de las veces, muchas veces nosotros nos desviamos o ponemos nuestra vista en otro lado por las situaciones que estamos pasando. Mire, y son situaciones normales. Mire, no es que yo venga aquí, hermano, no. Sino es que somos seres humanos y como seres humanos muchas veces nos desviamos, volteamos los ojos a ver en situaciones que a veces no nos están llamando. De ahí vamos como cabritos, ¿sí? Pero lo importante de esto es enderezar nuestro caminar y seguir adelante. Porque Dios nos dio un mandato, el poder seguir adelante. Nos levantamos y caminamos hacia adelante, porque hay promesas en las cuales Dios, ¿sí?, está cumpliendo día a día con nosotros. El segundo punto que Dios le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Oiga, si usted ve la historia de Moisés en el Éxodo, yo pienso que Josué y Caleb eran de las dos personas más valientes que podía haber ahí en esos tiempos. Personas valientes, personas fuertes, personas en las cuales no se necesitaba decir vamos a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros que estaban adelante. Pero sin embargo dice, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios conocía y sabía que como seres humanos muchas veces flaqueamos. Muchas veces nos trompezamos. ¿Sí? Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, porque había algo que él tenía que hacer. Él tenía que traer ese pueblo, y le dijo, y tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres. Un trabajo en el cual él tenía que pensar, tenía que reconocer cómo empezar a hacer ese repartimiento, porque nomás era él. Dios le iba a dar la sabiduría, él sabía que Dios le iba a dar la sabiduría, el conocimiento, porque mira, si tú necesitas algo, o si tú necesitas saber algo, órale a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Escaso en sabiduría? ¿Sí? Pídesela a Dios, que Él tiene para dártela.
y te la va a dar gratis y no te lo va a reprochar. ¿Sí? Pero muchas de las veces nos gusta batallar. Nos gusta batallar. Pero sin embargo, y dije, yo le voy a dar un ejemplo. Muchas de las veces, cuando yo he perdido algo, que de repente pierdo algo en la casa, yo he aprendido que yo cuando me frustro, ya que estoy frustrado que no lo encuentro, ¿qué es lo que hago? Hoy me siento en la cama, cierro mis ojos y le digo, Señor, yo ya hice lo que yo pude. Espíritu Santo, guíame dónde está lo que necesito. Guíame dónde está, guíame dónde está. Y de repente, nomás escucho que me dice, mira, ve aquí, levanta la almohada y ahí va a estar. Pero si yo busqué aquí 20 veces, pues ahí estaba. Porque Dios nos da sabiduría. Dios, mira, lo precioso del Espíritu Santo es que Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere ayudarnos a poder nosotros ser de bendición a otros. Pero si tú y yo no estamos en el conocimiento, estamos buscando, ¿sí? Si no nos esforzamos, ¿sí? ¿Cuántas de las veces aquí nosotros, y yo no quiero que se vaya a sentir mal, pero ¿cuántos de aquí de nosotros a veces queremos todo peladito y en la boca? ¿Verdad que sí? Todo lo queremos facilito. ¿Sí? Yo tengo una hija en la cual quiere ella ganar $20 la hora sin tener experiencia en nada. Y, oiga, yo sé que muchos de ustedes ahorita se rieron. ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo va a ganar $20 si no tiene experiencia en nada? Pero pues no, que para allá, o sea, se me pone muy, yo les digo, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que te pague esa cantidad de dinero si no tienes experiencia en nada? Estás exigiendo algo que ni siquiera puedes, ¿sí? Hasta para lavar trastes quiere que le paguen $20 la hora. Le digo, ¿cómo? Si no sabes ni lavar los trastes de tu casa, ¿cómo vas a poder ir a lavar trastes a un McDonald's o a un, ¿sí? A un Jack in the Box? Pero digo, si tú te esfuerzas día a día y tomas lo que te ofrecen y te esfuerzas, en Dios te va a poder lograr dar $20. Pero tienes que empezar por algo. No tienes el derecho de pedir lo que tú quieras. Y muchas de las veces nosotros somos así con Dios. Tenemos, Dios, this is Mark, and because I sing in the church, I deserve this. Do you tell that to God? No, huh? Can we do that? Can we do that? Yes, go and say, God, because I do this, I deserve that. Yes, we can. But can we hear us? Can he hear us? Can he actually do that for us? Can he perform like that? I can do anything, but it's by his will, not mine. Ah, that's right. ¿Verdad? ¿Y cuántas de las veces, muchas veces nosotros no nos comportamos así? ¿Verdad que sí? Queremos y llegamos a Dios. Oh God, this is Israel, the preacher. I speak your word. I need this. It's like, what? ¿Quién eres? Who are you? Can you repeat your name back? ¿Puedes repetir tu nombre de nuevo otra vez? Pero sin embargo, si nosotros nos levantamos, si nosotros nos esforzamos y somos valientes y empezamos día a día, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? ¿Sabes qué? El Señor te va a decir, ¿qué quieres? La Biblia dice algo muy importante en el libro de los Salmos. The Bible says in the book of Psalms dice, estoy tratando de traducirlo en inglés, dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. The one that keeps things too much of himself, God sees it from far. But the one who is humble, pero aquel que se humilla, God says, Mark, what do you need? What do you want? Dice, se acerca a escucharnos. Se acerca. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. That's the way He works.
Because the more that we humble ourselves, He gets closest to us. And He says, Lorena, what do you want? What is the desire of your heart? What is the desire of your heart? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Pero porque nos esforzamos, somos valientes. Pero yo he aprendido, yo sé que el pastor nos ha enseñado y hemos escuchado, cuando la Biblia nos enseña y repite las palabras doble vez, es porque tenemos que poner más atención a lo que Dios nos está hablando. Y ahí, ¿sí? Dios le dice otra vez, ¿sí? En el siguiente versículo le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé, primeramente dice, esfuérzate y sé valiente. Y después le dice, esfuérzate, ¿sí? Y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía y reconocía que había una carga grande que Él tenía que sobrepasar para poder llevar a este pueblo y poder entrar a esa tierra prometida, porque sabía que se iba a encontrar con problemas, situaciones, con guerras, con luchas, con diferentes situaciones en las cuales Él tenía que ser muy valiente para poder enfrentar eso y poder sobrepasar y poder ser más que un conquistador. Dios te conoce. Dios me conoce. A muchos de nosotros nos dice, esfuérzate y sé valiente. Mark, yes, be strong. Pero a otros le está diciendo, hey, esfuérzate y sé muy valiente. Porque yo sé por lo que estás pasando. Pero si te esfuerzas, si eres muy valiente, lo vas a lograr. Lo vas a sobrepasar. Vas a salir adelante. Y la victoria va a ser grande. Porque es tuya. Ahora, ¿usted sabía que ya la tierra prometida ya era del pueblo de Israel? Do you know that the promised land belongs to Israel already, even though they were not there? Ya era de ellos. Simplemente porque Dios lo dijo, just because God says so, that will be your land. Because it's yours, I will give it to you. Yo te la doy a ti. Ya no la tenían. It was not theirs. I mean, there, right there and then, they need to go and fight. Tienen que llegar a pelear. Por eso les decía, éntrale al toro por los cuernos. No le saques la vuelta. Éntrale. ¿Sí? Pasa ese mar y enfréntalo. Porque es tuya la tierra. Yo te la di. Pero esfuérzate y sé valiente. Porque si no eres valiente, vas a tardar 40 años más. Porque ya es tuya. Esa bendición ya es tuya. Lo que Dios te prometió ya es tuyo. Pero depende de ti y de mí cuánto tiempo vamos a tener que durar para poder obtenerlo, porque ya no lo prometió Él. Tu sanación ya es tuya. ¿Sí? Pero depende de nosotros si nos vamos a esforzar y ser valientes para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y bien importante esto, ¿sí? Bien importante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, fíjate, para cuidar de hacer conforme a la palabra, ¿sí?, que mi siervo Moisés te mandó. La ley. ¿Qué significa esto? Que muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios ya estableció algo en la Biblia para nosotros. Nosotros no podemos cambiar la Biblia ni transformar la Biblia. Nosotros ya no podemos añadirle ni quitarle. Tenemos nosotros que hacerlo conforme está escrito. Por eso Dios le dijo a Josué, conforme está escrito en la ley de Moisés. ¿Sí? Dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas estas cosas.
Mira, cuando yo estaba leyendo y estaba tomando mis notas, ¿sí? Me recordaba de lo que estudiamos de los 30 minutos. Cómo es importante el estudiar la Biblia del diario. Tomar notas del diario. Lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está hablando. Porque nos va a enseñar a guiarnos del diario, ¿sí? Cómo vivir una vida primeramente en santidad. Porque eso es lo primero. Dice la Biblia y dice un canto que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Sin santidad. ¿Sí? Número 2, nos enseña cómo vivir una vida en prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo. ¿Sí? Nos enseña cómo vivir una vida en abundancia en todas las áreas. Y mira, qué precioso que el pastor nos va a enseñar cómo vivir una abundancia en todas las cosas, ¿sí? Por medio de cómo yo tengo que dar para poder recibir. ¿Sí? Por eso que invita a alguien la semana que entra para que veamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros no podemos desviarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y tampoco inventarnos. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos escuchado aquí? Oh, la Biblia dice que el que se levanta más temprano. ¿Sí? ¿Cuántas cosas así no hemos escuchado? ¿Sí? ¿Cuántas cosas así no hemos, tantas cosas que la Biblia no dice, sin embargo, las aprendimos de memoria? Ya las hice a un lado de mi vocabulario porque, oiga, a veces podemos desviar a alguien a cosas que no son por decir esas palabras. Tratar de decir que la Biblia dice. No, la Biblia no dice. Yo a veces cuando me dicen así, a ver, búscame dónde dice la Biblia, búscame en la Biblia. Vete al Google, trata de buscarlo a ver si la Biblia dice eso, porque yo lo he buscado y no lo he encontrado. Con las cuestiones la gente se ha acostumbrado a decir, oh, el que madruga Dios lo ayuda. Ahí está mi idea así. El que madruga Dios lo ayuda. Oiga, no, es bueno que se levanten temprano, pero oiga, pero si yo trabajo y llego a mi casa a las 4 de la mañana, no. Amén, bueno, pero la Biblia no lo dice. Así, el madrugar es bueno, ¿sí? La Biblia dice, no la Biblia dice, pero hay un canto que dice, de mañana yo te buscaré, ¿sí? Es bonito, es bonito. Y eso, déjale digo, y la hermana, como dice ahora sí, abrió una lata de se dice en inglés, la hermana abrió una lata de lombrices, como decirlo así en inglés, porque nosotros tenemos que levantarnos temprano a buscar de Dios. Sí, mire, a la hora que sea. Ahora, ¿por qué es importante? Porque yo estoy seguro que a esa hora que usted se levante, todos los demás están dormidos, no hay ruido, no hay distracción, no hay nadie que le pueda decir, ya, déjame de comer, no, nada de eso, ¿sí? Puede usted levantarse temprano, ¿sí? Y venir y sin ninguna preocupación estar delante de la presencia de Dios y buscar de Dios con tranquilidad. ¿Sí? O sea que si puede hacerlo, háganlo. Amén. Ok, seguimos adelante. Ya vamos a acabar. Fíjese, hay una ordenanza, ¿sí? Una ordenanza que se le manda a decir a Josué. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y sigue diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora,
yo estaba leyendo esto y la palabra meditar, ¿sí? En el hebreo nos indica no solo el pensarla, ¿sí? No solo el pensarla, sino en el hebreo significa, es una activación de repetirla, una repetición constante. ¿Sí? Por eso es que cuando en el libro de Ageo 2 nos habla, dice que escribamos, ¿sí? Estas tablas en nuestro corazón. No nada más de que, ¿sí? Sino que las grabemos. ¿Y cómo nos grabamos las cosas? ¿Cómo es que se graba algo? Gracias, hermano, repitiéndolo, ¿sí? La repetición nos va a ayudar a poder aprendernos la palabra de Dios, a poderla grabarla en nuestro corazón. Eso es lo que es la meditación, la repetición de la palabra para poder nosotros repetirla, para poder nosotros hablarla. Muchas de las veces tenemos la palabra, la meditación nomás de, oh Señor, no. Qué preciosa palabra, Señor. No, repetirla. Señor, tu palabra me dice, y repetirla, ¿sí? Y entre más la repetimos, más nos la aprendemos. ¿Cuántos de aquí, miren, no quiero, ¿sí? Todos, bueno, yo voy a hablar de mí mismo. Yo vengo, ¿sí? De una familia en la cual mi papá bailó, enseñó quinceañeras, o sea, música hemos escuchado de toda. Sin embargo, cuando a veces voy manejando, de repente escucho una canción, y voy a decir una pista, de Leo Dan. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de Leo Dan? O de Leonardo Flavio, o sea, ya estamos hablando de los 80. No le dé pena, o sea, sí. Y de repente sale una canción y la empiezan a tocar. La está cantando y de repente cuando usted menos la piensa, usted ya la está cantando junto con él. No, en serio, o sea, no estoy aquí para criticarlo a nadie de ustedes, porque eso nos pasa a todos, ¿sí? Y no les voy a decir tampoco que eso es malo, ¿sí? Porque tampoco podemos ser muy extremitos, no. A mí me gusta a veces cantarlas, tocarlas, ¿sí? Pero ¿por qué nosotros a veces las repetimos después de que no las hemos escuchado por muchos años? Porque antes las cantábamos. Y eso ya está grabado en nuestro cerebro. Se quedó en nuestro cerebro, ya se quedaron esos cantos. ¿Será que sí? Otro ejemplo. ¿Cuántos de los cantos, como dice el hermano, cuántos de los cantos antiguos pero bonitos, hace muchos años que no los cantamos, los coritos, el hermano nos los trae y de repente los empieza a cantar y rápido así, pum, como que sale de nuestra boca y los empezamos a repetir. Porque nosotros los repetimos, ¿sí? Si yo ahorita empezara a repetir el Salmo 23, yo sé que usted luego me alcanzaría. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya nos aprendimos el Salmo 23. ¿No es cierto? A ver si es cierto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo, confortará, me guiará por amor, aunque ande, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos repetido por constantemente. Eso es lo que significa meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra en hebreo significa meditar, a repetirla. Y cuando tú la repites, se graba en tu corazón. Y cuando vienen tiempos de angustia, tiempos de problema, empiezas a repetir la palabra y te da aliento, te da fuerza, te da fortaleza para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando hay pruebas, cuando hay luchas, ¿sí? ¿Qué podemos decir?
Déjenme digo, muchas veces cuando yo tengo situaciones, ¿sí? Cuando hay problemas, yo recito el Salmo 91. Y podemos empezar así nosotros a hablar de todos los salmos en muchos versículos que hemos aprendido. Pero eso es lo que significa, lo que le decía Dios a Josué. Cuando medita en ella de día y de noche. Háblala de día y de noche. Recítala de día y de noche. Yo aprendí una vez aprendí, yo no sé si ustedes lo han aprendido, pero una vez alguien me enseñó, cuando leas tu Biblia, no nada más la leas con los ojos, sino en voz baja repítela, léela en voz baja, léela en voz baja. Y te dice, bueno, ¿por qué? Porque cuando tú la lees, tus oídos están escuchando. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la fe? Amén. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si tú te la estás dictando a ti mismo o estás leyendo a ti mismo, solito te estás alimentando de esa palabra. Por eso es importante poder leerla, no importa cuántas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, no nos ha pasado que de repente un pastor o un predicador va a hablar de un versículo bíblico y muchas veces decimos, ya se me acaba de predicar, ya me sé ese versículo de memoria? Pero sin embargo, cuando empieza a escudriñar, cuando empieza a hablar, oiga, nos abre otra dimensión de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Viva y eficaz. Y no nada más eso, que es cortante como espada de dos filos. Muchas de las veces a nosotros no nos gusta eso, que sea cortante. Porque sabe, pastor, muchas veces la palabra nos empieza a hacer llagas y de repente decimos, el pastor, como sabe mi vida, ya está hablando de mí. Pero sin embargo no, es la palabra de Dios que está penetrando tu corazón, te está sanando, te está hablando y me está hablando, pero no queremos aceptarlo así. Porque no sabemos y no reconocemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como toda espada de dos filos. No nomás eso, dice que penetra hasta partir el alma. Y fíjate qué tremendo, dice los huesos y los tuétanos. Oiga, qué detallista la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta los tuétanos. Por eso es que es importante esa orden, que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Meditar constantemente en ella. ¿Sí? Leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y después algo bien importante que me llamó la atención, ¿sí? Y ya vamos a cerrar con esto. Que le dice otra vez, se lo reconfirma. Y le dice, Josué, ¿sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Se lo dijo 3 veces. 3 veces se lo dijo. ¿Sí? 3 veces. Yo le oraba y decía, Señor, bueno, tú le dices, esfuérzate y sé valiente. Después le dices, sé fuerte y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Después le dices, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque no nomás tú, Jehová tu Dios, estará contigo. El ángel de Jehová estará contigo. El Espíritu de Dios está contigo. Y que gracias, Señor, porque ahí puedo ver yo que yo no camino solo. Él no caminaba solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban con él en todo tiempo. Y cuando tú y yo nos esforzamos y seamos valientes, podemos tomar entonces la palabra de Dios y decir gracias, porque yo sé que tú estás conmigo y todo lo que yo hago, todo lo que yo haga va a ser prosperado. Ponte de pie. Mira que muchos de nosotros todavía tenemos varias cosas que nos están agobiando y que venimos arrastrando por muchos años.
por una u otra razón, por una u otra razón, y yo hablaba con una compañera de trabajo hace unos días atrás, porque la he estado ministrando, y siempre me traía lo mismo, y le digo, mira, tú tienes que dejar todo eso a Dios. ¿Sí? Y nuestra hermana Florina decía algo bien interesante. ¿Sí? El enemigo quiere recordarte tu pasado para tenerte debajo de sus pies. Pero el Señor te dice hoy, esfuérzate y sé valiente. Ahora sí como dice ese canto que se cantaba anteriormente, ya lo pasado, no te debe de interesar. Porque Dios todo eso lo dejó en la cruz del Calvario por ti. Mira, yo fui a una boda el día de ayer y estaba escuchando al predicador y decía algo bien interesante que me llamó mucho la atención y no lo había escuchado yo. Decía el nombre de la persona y le decía, le voy a decir el nombre de la persona, decía, Verónica, tú al venir a este lugar, a hacer este compromiso del matrimonio, estás dejando el pasado, decía, estás renunciando a tu pasado, renunciando a tu presente para vivir una vida nueva de hoy en adelante. Yo lo analizaba y decía, eso se me hace muy familiar. ¿Qué dice la Biblia cuando tú y yo venimos recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién se acuerda? La Biblia nos enseña que cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. He aquí, de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Pero muchas de las veces nosotros tenemos que ser valientes para poder soltar lo pasado, ¿sí? Y para empezar a ver lo que Dios tiene hacia nosotros en el futuro. Órale a Dios y dile, Dios, dame la fortaleza, enséñame y muéstrame cómo poder hacerlo. Porque déjate digo una cosa, mira, yo no sé la situación que estás pasando y probablemente nunca la voy a saber, pero Dios sí la conoce. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. También su canto, ¿verdad? Entonces, si Dios es tu ayudador, déjalo que Él te ayude. No le ayudes a Dios. Deja que Él tome control de todo. Tus problemas, tu situación, tu enfermedad, tu cuestión económica, tu cuestión de tu trabajo, lo que estés pasando, deja que Dios tome control de eso. Y yo también me digo a mí mismo, de todas las situaciones que yo estoy pasando, yo le he dicho, Señor, yo te encargo a mis hijos, te encargo a mi esposa, te encargo mi trabajo, pero son tuyos, ¿sí? Es tuyo, yo nomás hago lo que tú me mandes que digas, yo voy a estar ahí y me voy a esforzar día a día a hacer lo mejor para ti, no para el hombre, para ti, ¿sí? Para ti. Porque aquí en sí nomás hay una sola cosa en la cual me tiene que interesar, que Dios me diga que soy esforzado y valiente. De allí en fuera lo demás, lo que diga la gente, ¿sí? ¿Me entiendes? Si son alabanzas, si son praises, hey, gracias Dios, todo te lo entrego a ti. Pero si te dice la Biblia, y si hablan de ti cosas malas, ¿no lo siento? ¿Para qué te preocupas de ello? Dios tiene todo bajo control. Cierra los ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esa tu preciosa palabra. Señor, gracias porque aún
por medio de la historia, por medio del libro de Josué, Padre, el cual tú lo llevaste a ser una persona más que victoriosa, Padre. Tú nos hablas por medio de estas palabras que tú le dijiste a él. Qué precioso, Dios poderoso, que nosotros podemos comprender y entender lo que le dijiste a él y aplicarlo a nuestro tiempo. Casi más de 4,000 años. Padre, gracias, Señor, porque la Biblia es viva, Padre, y nos habla de una manera o de otra, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros, por todos los hermanos que nos están viendo por este medio, que si ellos, Dios poderoso, necesitan conocer a ese Dios, el cual es un Dios de amor, misericordia, que ellos en ese día puedan hacer esa oración, Padre, de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, el cual nos va a ayudar para poder salir adelante, para poder ayudarnos a sobresalir todas esas situaciones que están pasando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos los que nos están viendo y los que la van a seguir viendo, Padre, porque sabemos que esta predicación se va a quedar ahí en el libro de la historia, Señor, ahí donde está, para que la gente pueda seguir escuchando y escuchando tu palabra, Padre. Yo bendigo a mis hermanos con las bendiciones celestiales, Padre. Yo te doy gracias, oh Dios poderoso, por tu preciosa palabra que nos ha ministrado a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por todos los que están presentes y los que no vinieron. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendiga, amén.